Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Bueno, pues encantado de poder saludarles, señoras y señores, muy buenos días. Tengo el agrado de anticipar la concurrencia ya en estudio de Natalia Sierra. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y aguardo a Julio Echeverría, sociólogo prestante de nuestro mundo académico. Y lo propio, sociólogo, el señor doctor Patricio Moncayo. Así es que Julio Echeverría, Patricio Moncayo, Natalia Sierra, la abogada Cintia Viteri también nos va a responder desde su teléfono en la ciudad de Guayaquil. Para el odio, no cuenten conmigo, decía en un recambio discursivo el señor presidente Moreno, y lo hacía naturalmente empeñado en dejar sentado de que él hasta el último trató de defender a su partido, de ser reconocido y hasta obediente con el liderazgo histórico-político, todo. Pensábamos que, ¿qué pasó con lo principal y lo fundamental de los lineamientos que evaluaba de Alianza País el nuevo presidente de la República, decíamos ayer? No, ya entendimos más o menos cuál es la estrategia que él está empleando. Pero ahora viene la decisión más importante. Si en los medios norteamericanos, por ejemplo, que pertenece, este estudio pertenece a una firma auditora que mencionaba el tema de los 13 contratos más grandes de Caminosca, ¿no es cierto? Aquí está. Ok. Se llama Vértice. Escrita por Maybor Petit, decía y titulaba este largo artículo con todas las evidencias de por medio que en Estados Unidos están investigando el esquema de sobornos a funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Que vaya sabiendo que hay una investigación hecha por la empresa australiana Cardno, que ha revelado ante el Tribunal de la Florida un complejo esquema de sobornos para lograr jugosos contratos. Pues pero esto no es nuevo. Claro que no es nuevo. Lo nuevo es que el gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto una auditoría para comenzar periodística sobre Caminosca, y ven que en Caminosca las cosas son tan reales, tan evidentes,
cuentan con conexiones, autores, cómplices y encubridores de un sinnúmero de tragedias para nuestro país, porque es una tragedia que tenga en zonas cupulares administrativas y de contratación pública a gente que este momento ocupa las dignidades más importantes del Estado. Entonces aquí dice la señorita Petit, hasta el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, aparece como beneficiario de estas coimas por favores recibidos. O sea, esto conoce el gobierno norteamericano. Inserta toda la demanda con lujo de detalles en este. Voy a ofrecer a mis invitados, si es posible, una copia de este documento. No es tan nuevo que digamos, ¿no? Pero es preciso, es impactante por el grado de relación y las evidencias que acompaña este documento sobre Toachi, sobre Sopladora, y hay algunos que quieren pasar como bebés, como niños sorprendidos, asustados por lo que han hecho, siendo ellos también corresponsables o autores. Ahí estoy viendo el rostro de ayer en el Palacio Nacional de Gobierno, por ejemplo, de uno de ellos. En cambio que Plan B ya nos decía, estimados invitados, que los 13 contratos más grandes de Caminosca habían ya aparecido. Ellos también se sustentan en el estudio de la empresa australiana. Y esta noticia ellos dicen que ha causado revuelo en Europa y que el medio australiano trata de un escándalo de corrupción que podría inclusive haber provocado la renuncia de Michael Renshaw, Michael Renshaw, el anterior presidente ejecutivo de esta empresa auditora o contratante de nombre Cardone. C-A-R para los que quieren hacerse los gringos. Ellos la conocen perfectamente. C-A-R, ¿verdad, vicepresidente? C-A-R-D-N-O. Según declaró otro Graham Yerbury al medio de su país, los pagos han estado siendo analizados por auditores externos de la empresa y allí se han detectado cuando Carnot hizo una auditoría, pero hasta el momento no se ha podido determinar quién recibió los pagos. Estos están un poquito atrasados con respecto a esta otra auditoría, naturalmente de propiedad del gobierno norteamericano. Pero esto de Caminosca, señoras y señores, apenas son 137 millones de contratos hasta el 2013. ¿Cómo va a decir apenas? Claro, porque los otros son miles de millones. Y nosotros nos hemos ocupado exclusivamente, caray, caramba, y muchos dirán otra palabra más gruesa, caramba, nos hemos ocupado exclusivamente del área petrolera, del área de Odebrecht. Entonces Odebrecht es una empresa corrupta que ha venido actuando desde hace añísimos, desde la etapa del tatarabuelo de este Marcelo Odebrecht. Por ponerlo así, ¿no? En Brasil es súper conocida. Y los brasileños han crecido también en base a estas prácticas. Patricio Moncayo, bienvenido, muy buenos días. Ese estado grandote que nosotros admirábamos desde pequeños, Brasil decíamos, ¿no?
primero viéndolo en el mapa, un gigante, pleno de selvas, de riquezas, de enigmas en cuanto a, incluso a las características de su PIB, de dónde procedía. Siempre líder en todo. El primer país del continente, yo creo que americano, honestamente. Pero entró la mosca, la terrible mosca de la corrupción, y se organizaron empresas para invadirnos. Esa tal OAS es competidora de esa tal otra empresa, hay cualquier cantidad que ya mismo me acuerdo, por lo menos tengo en mi memoria unos 5 nombres. Andrade Gutiérrez, ustedes recordarán. Entonces venían donde nuestros honorabilísimos funcionarios públicos y les indicaban los billetes, los dólares, antes de que nuestra economía sea dolarizada. Y ahí comenzó toda la etapa de corrupción en América Latina. Y fueron desde México, ya solo les faltó la Unión Americana, porque ahí dicen que hay institucionalidad, pero ahí también propenden o posibilitan, digamos, premios para nuestros contratistas. Y si recordamos a tanto y tanto contratista de tantas y tantas administraciones presidenciales del viejo país que llaman ellos ahora, y gente que se ha beneficiado en estos últimos años, haciéndose asignar hectáreas y hectáreas de tierras en las Islas Galápagos, en el archipiélago, ahora están queriendo divorciarse incluso de su partido en virtud de que no replica estos brotes de corrupción que le ubican en los contactos, apenas en los contactos que ha hecho el señor presidente Moreno. ¿Cómo va a llevarse con esa gente? ¿Cómo nosotros vamos a permitir esas conexiones? Por último, ya el señor presidente de la Asamblea, si tiene eso, me ayudaría ahí bastante. El señor presidente de la Asamblea le dice a la quejona, bueno, pues ya es tu problema si es que quieres irte del partido. Ya ustedes ya se conectaron con la realidad que para mí resulta complicado, delicado por falta de evidencias plenas para seguir en esta onda. Pero no nos hemos callado. De alguna manera hemos hecho entender, gracias a la ayuda de ustedes, analistas importantes, significativos, hemos acompañado a la Comisión Ciudadana Anticorrupción en esto de mostrar qué hemos logrado mostrarle al país, doctor Patricio Moncayo, con su venia, Patricio Moncayo. ¿Qué hemos logrado los medios? ¿Qué han logrado los opinadores, los visionarios, podríamos decir, testigos con cargo o de cargo, porque lo han sido y acá han venido muchísimos que han cooperado, digamos, con esos episodios de anomalías? Bueno, ¿y ahora qué nos corresponde hacer y todo lo demás? Patricio Moncayo inicia esta tertulia. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Un placer compartir esta reflexión, esta conversación con Natalia Sierra y Julio Echeverría. A mí me parece que los medios de comunicación privados, independientes, suplieron la ausencia de los mecanismos de control establecidos, digamos, por la ley, por la Constitución. Mecanismos de control como la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, mecanismos de control que se relacionan, por ejemplo, con
el ejercicio de fiscalización que debía haber hecho la Asamblea Nacional durante estos 10 años y que no lo hizo. Entonces, los medios de comunicación independientes llenaron ese vacío, ese déficit. Ejercieron lo que suele denominarse un control social desde la sociedad civil. La Comisión Anticorrupción precisamente ha llenado también ese vacío. Cuando los organismos de control del Estado no funcionan, entonces es la sociedad civil la que tiene que llenar ese vacío, la que tiene que cumplir con esa función de control del poder y de los abusos del poder. Entonces, me parece que ese ha sido el rol de los medios de comunicación social independientes, que supieron, digamos, denunciar, alertar a la población, visibilizar estos hechos de corrupción cometidos a través de todo un aparato, de todo un andamiaje institucional que fue creado, digamos, con el propósito de evitar precisamente que funcionen los mecanismos de control propios de la democracia. La democracia no puede funcionar sin la existencia de funciones autónomas e independientes del Estado. La democracia no puede funcionar si es que el Poder Ejecutivo controla no solo todas las funciones del Estado, sino también a los organismos de control del Estado. Entonces, yo creo que los medios de comunicación social independientes gestaron, promovieron, dieron curso a estas denuncias de corrupción que habían sido cometidas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nosotros estamos obviamente alertados por doña Marcela Guiñaga, asambleísta actuante en este momento, doctora Sierra. Estamos alertados y alentados a investigar lo que ellos han hecho de mejor manera, pero alguien les ganó. Alguien les ganó. Les ganó el presidente Moreno en el afán de nuclear, de buscar una atmósfera de unidad para poder emprender en una cosa muy grave, especialmente por el lado de la economía. Y entonces, lo que doña Marcela Guiñaga y el señor expresidente de la República, Rafael Correa, en distintas participaciones en la televisión, Marcela a nivel nacional, pues, todos los medios hemos tenido que introducir muy cerca de sus bellos labios los micrófonos de los medios alternativos y también de los medios oficialistas. Ha tenido una cobertura amplísima la señorita Guiñaga. ¿Qué busca ella? Reclamar por la reanimada amistad en la que ha emprendido el señor presidente Moreno con los partidos, el partido de los señores Bucarán y el Partido Social Cristiano, culpándoles de que han sido pasos nefastos, cierto es, en la historia ecuatoriana, sin tomar en cuenta también los propios pecados que ellos han tenido en esta década, horribles pecados que ellos han tenido de corrupción, quiero decir, que todavía no se los ve en Cinemascope. Cuando se los vea ampliamente con todos los actores, todas las cifras y todas las circunstancias, ahí le veremos a este Ecuador ciego, electoralmente ciego, ¿no es cierto?, que se deje engañar permanentemente. Ahí le veremos qué comenta
ahí la mayor parte de los ciudadanos de clase media baja y clase popular se hacen los de la vista gorda. Pero nos cayeron con este hachazo nuevamente de una corrupción impresionantemente grande. Miren ustedes lo que decía la asambleísta Marcela Guiñaga y el señor exministro del Interior y actual presidente de la Asamblea, ante tanta amenaza de que ya me voy, de que esto es el colmo, de que cómo van a hacer enlaces con estos dos partidos. Marcela Guiñaga amenazaba retirarse de las tiendas, de la tienda de Alianza País en estos términos. El señor Mangas tomó un avión el 5 de mayo, un avión particular, para ir a reunirse con el señor Bucarán en la ciudad de Panamá. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato, la historia más rancia y politiquera y más nefasta que hemos vivido los ecuatorianos. Se lo he pedido directamente a Eduardo Mangas y al señor presidente del país, que habrían supuestos militantes, ex candidatos de antes PRE, hoy FE, que es el señor Intriago, que es el gerente general de las eléctricas del país, los asesores de él, un doctor Quevedo, me parece que un señor Carlos Luis Juez, ex candidato de FE en las últimas elecciones. Bueno, en torno a eso me parece sumamente preocupante. Y las playas de Galápagos, siempre yo estoy firmemente criticando ese episodio. Bueno, el mandatario Rafael Correa también, en diálogo con Javier Lazo, aludía a esto que a él le parece un poco esquizofrénico de que se esté buscando, de que, de hecho, el presidente Moreno haya pactado con estos dos partidos políticos que no le gustan para nada también. Es decir, coincide con la apreciación de Marcela Guiñaga. Usted puede llamar al diálogo a muchas personas, pero yo no puedo olvidar que esos gobiernos desaparecieron a nuestros jóvenes. Usted debe saber con quién se sienta a la mesa, si no está legitimando el pasado. Y usted no puede pactar con Bucarán. Perdóname, hay un pacto con Bucarán al cual le han dado CENEL, el viejo país. Nosotros nacimos, Alianza País, la Revolución Ciudadana, nació para luchar contra ese viejo país. El país de las componendas, el país de los repartos. Es inaceptable que eso ocurra nuevamente. Una cinta vitera, otra mentirosa compulsiva, que desde los 6 años nuestros chicos consumen drogas, por el amor de Dios. Juegan con cosas demasiado sensibles. Que la tabla de droga es la que ocasiona que se consuma droga, por el amor de Dios. La tabla de la droga es recomendada por Naciones Unidas. Es para diferenciar entre el consumidor y el traficante. El problema de la droga es otro. En 2010 apareció una droga de muy bajo costo llamada H, que está al alcance de nuestros jóvenes por su bajo costo, y el cartel de Sinaloa pues inundó América Latina con esa porquería. Pero juegan con cosas demasiado sensibles. Entonces, usted puede dialogar con los enemigos, pero sin olvidar con quién está sentado a la mesa. Bueno, pero hubo una réplica, Natalia, una réplica en donde le decía Dalo Bucarán, pero si ellos también, sí, gracias, si ellos también han entregado a otro primo mío, un tal Gustavito, decía, háganos oír esa parte, compañero de producción. No existe ningún tipo de pacto, no existe ningún tipo de acuerdo viniendo de ella. Es información falsa. Debería de respetar un poco más a esta familia, ya que uno de sus colaboradores muy cercanos, cercanísimos, es un primo hermano mío, que es Gustavo Bucarán, con quien ha ido mucho más que a la esquina. Ahora hace tendencias ni a la esquina con Bucarán, pero lo tiene al lado a Gustavito. ¿Por qué no dijo nada cuando Correa nombró a Jorge Manuel Marún, ministro de Obras Públicas? Cuando se nombró ministro a Gustavo Larrea, que formó parte del gobierno de Bucarán. O sea, Montgomery Sánchez, Marcos Troya, Jimmy Jaerala, se quedan sin partido. Estamos discutiendo solamente los entornos, digamos. El problema de fondo, doctora Sierra, ¿cuál es? Buenos días. Buenos días, Natalia, bienvenida. A ver, yo lo que veo es... ¿Cómo ordenaría usted, digamos, esta indagación? Patricia, disculpa, buenos días. Yo veo que se está dando lo que de alguna manera ya se veía venir, ¿no? Es decir, desde el 2013, con más claridad, ya se veía ciertas evidencias que dejaban en claro fracturas del movimiento país que está en su origen, porque no es un movimiento que tenga una ideología política que les cohesione, o sea, siempre fue como pegado así con
Con saliva. Yo digo con saliva, ¿verdad? Entonces, ya en el 2013 se vio, y mucho más se vio cuando ya el expresidente Rafael Correa decidió dejar de ser el eterno candidato, y se comenzó a buscar el nuevo candidato, y había claras fricciones entre la línea llamada correísta y la línea que ahora se le conoce como la línea morenista. De hecho, el presidente Moreno no fue nunca el candidato del expresidente Rafael Correa. Lo que pasa es que no les tocó más, ¿no? Eso ya se sabe, es público, porque el vicepresidente Glass no lograba tener el apoyo que les hubiese garantizado el triunfo electoral. Entonces, fue casi como aceptar algo con mucho malestar. Yo curiosamente veo que ya en la campaña electoral se mantuvo de alguna manera como el cerco informativo, ¿no? Aunque ya salía estas fricciones internas. Pero cuando ya gana el presidente actual, el presidente Moreno, y sobre todo cuando se posesiona, es que se rompe ese cerco informativo para que no salga a la sociedad los conflictos internos de Alianza País, y lo que estamos viendo es que es 40 días tiene de posesionado, y tenemos una pelea interna que está en redes sociales, y que el que empieza a sacar la pelea interna es el propio expresidente, ¿no? Con el editorial que publica en el Telégrafo, porque hasta ese momento, digamos, no salía públicamente. Él es el que saca, y claro, él saca y comienza a, digamos, a ¿Con tener... qué propósito elabora ese editorial? ¿Le salió el tiro, como dicen, por la culata? Bueno, hay muchas componentes. Uno es a nivel personal, ¿no? Creo que no pudo, digamos, manejar el hecho de que ya no era más el presidente de la República. Eso tiene que ver con su propia personalidad. No pudo controlar eso. Es decir, se le ha visto descontrolado frente a que ya no es él el que ejerce el poder total que ejercía antes. Ahí necesitamos un psicólogo sí, para eso que ya es otra cosa, pero nos obviamente describa tiene qué que ver pasa con un ególatra. Luego creo que también es un intento de medir fuerzas hacia adentro, ¿no? Es decir, quién tiene fuerza, ¿no? O sea, yo voy a medir las fuerzas que yo tengo y sigo teniendo y voy a tener. Claro, ya se comienza a dar posicionamientos, un reacomodo interno de Alianza País que está absolutamente atravesado por el conflicto, absolutamente atravesado por el conflicto. Y de hecho, las lealtades dependen también de la disputa de pequeños espacios de poder de todos los integrantes, a todos los niveles, porque curiosamente nosotros vemos lo que se da al nivel más alto de las autoridades, ¿no? De país, pero hay una disputa a nivel medio por puestos, por pequeñas cuotas de poder, e incluso hay, según me han dicho a gente de provincia, hay unas disputas mucho más brutales a nivel de provincia, ¿no? Donde comienzan entre ellos a acusarse de traidores, o sea, del lado correísta comienzan a acusar de traidores a los que están apoyando de alguna manera al nuevo presidente, ¿verdad? Y lo que yo veo no a veces... No obstante que es su compañero. Sí, el problema es que yo a veces ni siquiera veo que están disputando proyectos políticos distintos, porque se supone que son del mismo proyecto. Yo creo que están disputando cuotas de poder, están disputando silencios, están disputando sacrificios, a quién se sacrifica, a quién no se sacrifica. Es decir, no es ni siquiera un tema de perspectiva política, ¿no? Además, a mí me asombra que ahora le acusen de que por qué está dialogando con el uno y con otro, pero esa fue la oferta de campaña de Alianza País, no del señor Moreno, de Alianza País, porque cuando ellos corrían para esta última contienda electoral, no era el señor Moreno el que ofrecía el diálogo, todos ofrecían el diálogo porque era la propuesta de país. Y de repente lo que está haciendo el señor Moreno es cumpliendo, más allá de si nos gusta o no nos gusta, está cumpliendo una oferta de campaña que era dialogar, y no dijo voy a dialogar con no. Era una movida maquiavélica interesante para esta Para campaña. ellos, o sea, dijeron claro. Sí, cómo se le apoyaba, las voces de país decían sí, ya es necesario, vamos a un cambio, y ya pasó el momento en que necesitábamos una mano fuerte, autoritaria, qué sé yo, y ahora vamos a otro momento. Pero es curioso que cuando el señor presidente Moreno habla con los militares no hay tanto escándalo, ¿no? Cuando habla con los empresarios no hay tanto escándalo. Comienza a ver el escándalo, bueno, con el diálogo que ellos dicen, los acuerdos que ha tenido con Bucarán, cuando bien lo dice Edalo, ¿no? Alianza País en su primer momento tuvo acuerdos, yo no sé, públicos en su primer momento, pero siempre ha tenido acuerdos con Bucarán. Y se desata más la ira cuando hacen los diálogos con el movimiento indígena. Y cuando el presidente decide hacer unos
unos actos, yo digo, más simbólicos que estructurales en este diálogo con el movimiento indígena y les acusan de traidores. Entonces yo lo que veo es que definitivamente hay una fractura. No creo que sea un montaje. Alguna gente dice es un montaje para tapar la corrupción. Sí, a veces usan esas estrategias, ¿no? Pero creo que no o sea, me ¿se pelean entre ellos? No me parece para que nos olvidemos de lo de fondo. Sí, pero yo no creo que, digamos, que estén haciendo un montaje. Yo creo que hay real fracturas internas. El problema es que como son del mismo movimiento, también comparten responsabilidades. Entonces es difícil, ¿no?, que directamente se abra, porque es como estos tweets que yo veo, es como amenacitas pequeñas diciendo cuidado mucho, o sea, del un lado y del otro. Porque sí hay que recordar que han estado juntos estos 10 años, ¿no? O sea, no es que los unos han estado fuera. Entonces, me parece que es un forcejeo que está enmarcado todavía dentro de estas responsabilidades y complicidades comunes que tienen, ¿verdad? Ahora, también el presidente Moreno, con mi cordial bienvenida al señor doctor Julio Echeverría, mis respetos para su presencia. El señor presidente Moreno introduce un recambio de su discurso en las últimas horas, y era un Moreno irreconocible, pues, no por sus acertos, pero hacen entender la gente que sabe más de estos trotes experimentados, estrategas, o que han hecho lo mismo en épocas anteriores, dicen no, eso solamente es para disimular el hecho de que ya se va el que sabemos. Y entonces Moreno no quiere que se vaya tan resentido que digamos. Y por eso es que se ríe el presidente Correa y le dice, no me defiendas, compadre, no me alabes tanto. Demuéstrame con hechos de que en realidad crees en lo que yo he predicado. Y de que en efecto yo soy el líder histórico y todo lo que le dijo, ¿no? Pero la mayor parte de la gente que no entiende de este tipo de estratagemas pensábamos, me pongo en ese colectivo, de que algo pasó y de que los temores invadieron al presidente Moreno porque le dijeron alguna cosa, algún pecadillo también de él, del pasado, alguna cosa de esas. Todo el mundo especuló durante todo el día, hasta que ya intervino el señor presidente Correa, ya intervino el mismo Lenin, y Lenin dijo en el 12, roces en la relación política entre el presidente Correa y su sucesor Lenín Moreno. Durante una entrevista televisada, el exmandatario acusó de desleal al actual jefe del Estado y criticó decisiones del nuevo gobierno. Pero esto era antes, productor, esto era antes, o es una declaración mucho más actualizada. ¿Para qué nos serviría recordar estas expresiones del presidente Moreno? Ya. La idea de la continuidad del correísmo en Ecuador parece sufrir fisuras. El expresidente Rafael Correa lo dejó ver en la que podría ser su última entrevista en los medios de comunicación ecuatorianos antes de radicarse con su familia en Bélgica. Aquí hay una estrategia muy clara de diferenciación. Y yo también te quiero dejar muy claro que yo me quiero diferenciar del actual gobierno porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, y el pacto con Bucaram es impresentable, es intolerable. Ojalá se corrija lo más pronto posible, porque sería regresar al viejo país. El ex jefe de Estado acusó de desleal a quien fue su vicepresidente y ahora permanece al mando del país. Mi desazón, mi dolor, si cabe el término, porque es clara la estrategia de diferenciarse de mi gobierno, de diferenciarse de Correa. Y para eso se ha caído, yo creo, en deslealtades y en mediocridad. ¿Tú has escuchado a Lenín decir en algún momento: yo he sido 6 años vicepresidente del gobierno anterior y jamás toleramos un solo caso de corrupción? No, es como que sí, no es su problema. Entonces son cosas que hieren profundamente. Por su parte, el actual mandatario Lenín Moreno, horas después de las declaraciones de Correa, publicó un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter. Una imagen que podría definir lo que para Lenín enfrenta en este momento el expresidente Correa.
Síndrome de abstinencia, reacción provocada por la reducción o suspensión brusca de una sustancia de la que se tiene dependencia, como el azúcar, el alcohol, las drogas o el poder. Durante una conferencia de prensa, Lenin dejó claro que continuará bajo la cobertura del partido oficialista Alianza País. No se asusten de las diferencias. Las diferencias, por favor, son parte de la maravillosa diversidad que tiene el mundo. El pensamiento humano. Qué horroroso sería si todos pensaríamos exactamente igual. Por su parte, integrantes de la coalición oficialista han hecho un llamado a la unidad cuando salen a flote de las diferencias entre Correa y Moreno. Ya, aspiraba un poco más de lo dicho por el señor presidente Moreno en ese recambio que es tan importante escucharlo. Lo consideró medio hipocritón el exmandatario Rafael Correa. El asunto es que hemos llegado a este punto. Se hayan despedido, resentidos, se lleve pésimos recuerdos de quien él no tuvo la intención de que le suceda, seguramente le salieron mal las figuras estratégicas que él quiso trazar después de los 10 años de correísmo. Y entonces está muy molesto, porque le resultó que el sucesor se ganó a la gente, se ganó al público, se ganó a la ciudadanía, y en buena lid diríamos, porque ha obtenido apoyos a sus gestos de sintonizar la necesidad de los ecuatorianos de que volvamos a tener un ambiente de paz, de cohesión, de tranquilidad, para enfrentar una economía desbaratada, en desajustes totales. Bueno, pues ahí está entonces mi invitado, el doctor Julio Echeverría. ¿Y ahora qué es la pregunta? Las autoridades judiciales tienen ya las herramientas y la obligación de las autoridades civiles y los líderes políticos, incluido el presidente de la República, es dar pasos muy significativos para que el principal aludido pase a los tribunales de justicia y allí se defienda. Entonces lo grave que estamos viendo es que Moreno tendría que ordenar o solicitar muy comedidamente, no una renuncia irrevocable, pero sí una excusa por lo menos de presencia o de oficio en su calidad de segundo mandatario. Es una de las cosas que le va a resultar a Moreno muy difícil de ejecutar. O así tendrá diseñado. ¿Qué sabemos? ¿Usted conoce algo o la intuición le conduce, doctor Julio Echeverría, a un escenario que este momento comenzamos a especularlo? Gracias por la invitación, un gusto compartir el panel con Natalia y con Patricio. Bien, quisiera tratar de ensayar una interpretación de lo que el país está viviendo en este momento, más allá del nivel de la intuición o de la aproximación. O de la especulación. Y yo creo que el país está en este momento presenciando una transición política. Y está presenciando una transición política, yo diría, desde un estilo de gestión de la política y desde un modelo, yo diría desde un modelo político hacia otro, desde un modelo económico hacia otro modelo económico. Y esa transición es una transición compleja, es una transición que deja abierto muchos elementos de reflexión. Y esto porque quien tiene que implementar esa transición es el mismo actor que venía en el pasado siendo el actor hegemónico en la conducción del modelo económico y del modelo político. Es el mismo actor el que se ve obligado en este momento a imprimir un cambio de ruta en estas dos dimensiones, en la política y en la economía. Y creo que se ve obligado por las condiciones. Yo creo que no existe de por medio una clara estrategia del actor para realizar este cambio de ruta, sino que son las condiciones económicas de la crisis que está atravesando el país y son las condiciones políticas de la corrupción que develan
las fracturas internas del modelo político las que le obligan al mismo actor, esto es Alianza País, a imprimir un cambio de ruta. Y el presidente Moreno es justamente el actor que está intentando realizar esta operación de cambio de ruta. Yo creo que hay muchos elementos a los cuales podemos acudir para explicar. Perdone, doctor, ¿sin ese cambio de ruta él no podría gobernar? Yo creo que no, yo creo que hay condiciones de este rato económicas, políticas, que están necesariamente obligando a que ese cambio de ruta se dé. Y en este sentido, el actor político, en este caso el presidente Moreno, está conduciendo esta necesaria transformación del modelo económico y del modelo político. Yo creo que hay muchos elementos, como decía, de análisis que podrían explicar la fenomenología de esta transición. Uno podría ser lo que se ha dicho, estamos frente a un problema de reparto de cuotas de poder, porque en realidad es un nuevo equipo político, es un nuevo equipo de asesores, es un nuevo personal político el que ingresa a la escena y por lo tanto eso desplaza a los actores que estaban antes en la gestión de gobierno. Es indispensable el giro partidocrático. Entonces, en alguna medida se requiere de esa transición, pero no puede ser tampoco una transición brusca, porque como decíamos, es el mismo actor el que está imprimiendo ese cambio de ruta. Sí. Y por eso vemos unos movimientos contradictorios, vemos actores que decimos, si se está intentando hacer un cambio de ruta, porque esos actores siguen presentes en los espacios de gestión política. Entonces, eso puede en alguna medida despistar. Como decía Natalia, también hay responsabilidades compartidas por parte de los distintos actores de Alianza País. Entonces, es muy difícil que se pueda establecer responsables claros que tienen que ver con el fenómeno de la corrupción, por ejemplo, y aquellos que no estarían comprometidos de alguna manera. Yo creo que hay una colusión de intenciones, una colusión de comportamientos y por lo tanto es muy difícil que esa transición la podamos apreciar con la claridad que a lo mejor algunos quisiéramos. Esto es, sí, quisiéramos, es probable que quisiéramos hay una tendencia de la política nacional este rato a tratar de encontrar en la figura del presidente Lenín Moreno la expresión de un cambio fundamental, que es el cambio que requiere el país. Pero Moreno no es el arquitecto, y si no es el arquitecto, es el, ¿cómo podríamos decir? Tal vez el facilitador o el promotor de que los partidos políticos de oposición que no estaban de acuerdo con estas movidas que han desilusionado a la población ecuatoriana, se apresten o creen las condiciones para que él pueda intervenir en contra, por ejemplo, del principal implicado, que resulta ser el segundo mandatario. Entonces dice, yo con Glass no voy a poder, en binomio, cambiar esto. No voy a poder cogobernar con él. No porque tengamos problemas, porque él es mi pana, mi apoyado siempre y todo lo demás, pero en la práctica, doctor Echeverría, con Glass en la cúpula del gobierno, la gente no va a querer establecer un buen lazo de amistad y cooperación con el presidente Moreno. O sea, estorba la figura de Glass, digámoslo francamente, a manera de pregunta o de interrogante, estorba la presencia de Glass en el poder político por las condiciones que ya conocemos y que las vuelve a denunciar la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Si me permite, tenga la gentileza. El presidente de la República tiene la obligación de suspender aquellas funciones que le fueron entregadas al vicepresidente, porque hoy adicionalmente es objetado en cuanto a su transparencia, a su ética. Glass debe ser separado, debe ser investigado, Glass debe darle respuestas claras al pueblo ecuatoriano. Es el pedido de organizaciones sociales y la Comisión Anticorrupción, que en su informe determina graves responsabilidades del vicepresidente Jorge Glass y otros funcionarios en el caso Caminosca.
empresa que al ser comprada por la multinacional Carno, en una auditoría se descubrió mantenía en su contabilidad registros de pagos de sobornos a altos funcionarios del correísmo. Concluye que en definitiva recibieron por los contratos de Petroamazonas, Toachi Pilatón, Sopladora, Mina San Francisco, alrededor de $3.331.000. En relación con Glass, con el señor Albornoz, que hoy funge de asambleísta por Alianza País, el señor Espinosa, Arias, Castro, Villegas y Armendáriz. Descubrimiento por el que Carno demanda a Caminosca en las Cortes de Miami, ya que esos registros afectarían sus inversiones y negocios. Mas esta acusación es desmentida por el vicepresidente, que afirma se está usando un documento de forma parcial. Quitando las páginas relevantes que son contundentes en decir que no hay prueba alguna en contra de ningún funcionario. Aparecen símbolos que son copiados de lo que significa la página de Odebrecht. Si ustedes ven, es exactamente una copia de la misma metodología para efectos de encubrir nombres que fueron coimados en el transcurso de los 10 últimos años. Mas Glass insiste que se trata de una denuncia falsa y por eso anuncia que contrademandará tanto a los comisionados como a los medios que se sumaron a ella. Y eso tendrá que aplicarse la ley de comunicación y en lo particular también acudirá a la justicia. El problema es entre el señor Glass. Y las pruebas, aseguran los comisionados, las debe conseguir la Fiscalía ecuatoriana revisando la contabilidad de Caminosca y solicitando a la justicia norteamericana entregue los documentos y sobre todo las auditorías realizadas por la empresa canadiense Kroll. El fiscal tiene la obligación, cuando los ciudadanos hacen la presentación de una denuncia, para iniciar las investigaciones correspondientes. Hoy no le vamos a dejar al fiscal que haga lo mismo lo que hizo Chiriboga en fechas anteriores. Nos archivaron todas las denuncias que habíamos hecho con anticipación. Teleamazonas. Esta es una nota de Teleamazonas. Nosotros aspirábamos, es una nota de TNT. Claro. Estamos dando crédito equivocado. Bueno, es una nota de NTN, el canal regional que lidera este tipo de coberturas en toda América Latina. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que ciertamente, doctor Moncayo, se impone en este momento? ¿Qué está apoyando o presionando la gente? Ejercite, actúe, proponga o demande de la justicia ecuatoriana, porque así disponen las leyes y la Constitución, doctor Moncayo. ¿Qué está precisando este momento por lo que acabamos de escuchar? ¿Qué quiere la gente? También hay que tomar en cuenta su opinión. Doctor Patricio Moncayo. Bueno, a mí me parece que la gente espera que se creen condiciones adecuadas para poder desarrollar una investigación que ponga en claridad el juego de responsabilidades que el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvo en el cometimiento de todos estos actos de corrupción. Estos actos de corrupción no tienen exclusivamente un significado moral o ético, sino que son producto de un andamiaje institucional que impidió el que se ejercitara, digamos, un control adecuado de las distintas funciones del Estado. A mí me parece que para que eso pueda acontecer es necesario, como Gonzalo ha planteado muy bien, conectar este tema de la corrupción con el tema político, con el tema de la democracia. Yo creo que en el debate que se ha planteado al interior de Alianza País, está presente el desafío de cómo es que los ecuatorianos queremos vivir en común. Y naturalmente la decisión acerca de cómo queremos vivir en común
no puede ser una decisión personal, no puede ser una decisión de un partido, sino que tiene que ser una decisión del conjunto de la sociedad. Yo creo que el hiperpresidencialismo que se gestó desde la Constituyente y a través de la Constitución de Montecristi niega... ¿Con responsabilidad de Alberto Acosta o sin la responsabilidad de él en honor? Un ratito rebasando los temas de tipo personal. Me parece que el hiperpresidencialismo niega este principio de el derecho que los ecuatorianos tenemos de definir nuestro futuro. El futuro de los ecuatorianos tiene que ser entendido como un futuro común, compartido. La polarización que se estableció a lo largo de este periodo de la Revolución Ciudadana conspira en contra de la idea de un espacio común, en contra de la idea de una comunidad moral, de un proyecto común del Estado como garante de la unidad y cohesión sociales. Entonces, lo que a la pregunta de Gonzalo, lo que los ecuatorianos queremos es que el Estado recupere esa facultad de ser garante de la unidad y cohesión sociales. Y en esa perspectiva me parece que Lenín Moreno está dando algunos pasos en ese sentido. Es decir, Lenín Moreno, al parecer, sí reconoce la necesidad de construir un espacio común. Hasta dónde vaya, digamos, su decisión y su voluntad en ese sentido es otro problema. Y en qué medida esa perspectiva de restablecer ese espacio común sea, digamos, obstaculizado y boicoteado por el correísmo inherente a Alianza País. Como Natalia Sierra decía muy bien, Alianza País no es un partido ideológico, no es un partido basado en una racionalidad ideológica teórica. Alianza País es un conglomerado de sectores que estimaron que con Rafael Correa era posible acceder al poder. Entonces hubo un utilitarismo recíproco, Rafael Correa vio que ser, entre comillas, de izquierda era útil para forjar una imagen que le permitiera acceder al poder. Y los grupos que se coaligaron detrás de Rafael Correa también sintieron que era útil apoyar a una persona que tenía posibilidades de acceder a la presidencia. Y es por eso que este momento, Natalia, Alianza País, no obstante su desconexión interna, su puja interna, está bloqueando prácticamente este afán que tiene el señor presidente Moreno de retomar prácticas políticas que nos lleven a una cohesión y alienten su gestión presidencial a soluciones tanto del ámbito político como del ámbito económico. Ahí se encuentra la respuesta de la reacción del presidente. Se va resentidísimo porque ahí la cosa se le pone difícil para la vuelta, ¿no? Porque él piensa volver. Tenga la bondad, Natalia Sierra. Es que a mí me parece que no basta con la voluntad que tenga el presidente Moreno de, digamos, de cambiar, ¿no? O sea, de llevar a otra forma de ejercicio del poder político. Tiene que tener la fuerza necesaria para desmontar mucha de la estructura que se montó en la época correísta. Empezando, yo digo, por la construcción del caudillo, ¿no? Porque construyeron un caudillo que era el que sostenía a todo el movimiento, lo sostenía, la figura de él era la que sostenía. Y eso no es el señor Rafael
Correa como persona, si no es el caudillo que construyeron. Yo diría que tiene que empezar desmontando eso, y para desmontar esa estructura que implica, digamos, espacios de poder consolidados estructuralmente, implica normativas, implica leyes, o sea, tiene que desmontar bastante, incluso reformas constitucionales fuertes, porque si no, no va a poder hacer ni los cambios políticos, ni tampoco los cambios económicos, que desde mi punto de vista realmente es consolidar lo que ya se comenzó a hacer en la época de Correa, pero ahora ya se necesita consolidar eso en un espacio de mayores libertades, de mayores accesos democráticos, ¿verdad? Ahora, claro que ahí va a tener resistencia de aquellos grupos que están, yo diría, se les dice correístas, pero que son grupos que realmente están defendiendo sus espacios de poder, ¿verdad? Y para poder deshacerse de ellos... ¿Podría usted agregar sus espacios de poder e impunidad? Es que eso Porque son los embolsicados los que más están... Mire, cuando nosotros pensamos en la forma de que se ejerció el poder político en esta última década, que tiene la cualidad de haber concentrado el poder, esa concentración de poder es absolutamente subsidiaria de los procesos de corrupción. O sea, está junto, o sea, la trama de corrupción que se dio en esta década no es posible sin esa concentración de poder. ¿Verdad? Y la concentración de poder implicó que se monte a nivel normativo y jurídico una estructura estatal subsidiaria de eso. Y claro, ahí están grupos, están personas, están grupos económicos internos y externos a Alianza País, están conexiones de capitales nacionales e internacionales. Es decir, la cosa que uno ve no es realmente lo que es, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de ver una primera parte. Ahora, todo lo que se mueve atrás y que se puede visualizar con ciertos signos, ¿no?, que salen, es bien complicado. Entonces yo digo, no es solo deshacerse de personas que le están molestando, es desmontar una estructura, y ahí yo creo que si el presidente nuevo, el actual presidente, quiere hacer eso, quizás es eso lo que busca, haciendo alianzas por fuera de su movimiento, ¿no? Se necesita hacer alianzas con otros sectores de la sociedad, si no, no va a poder. Análisis. Ahora, permítame, caballeros, que introduzca para este macroanálisis a la ciudad de Guayaquil, donde reside una de las candidatas que visitó hace pocas horas al presidente Moreno. Francamente han sido dos los candidatos que dejaron para el último visitar al jefe de Estado Moreno, el señor general Moncayo, y también Cynthia Viteri, que tiene la bondad de acompañarnos en coincidencia. Íbamos nosotros a hablar con ella el tema que también ojalá nos alcance el tiempito y nos dé un reporte sobre el tema de las drogas, que es harto importante para nuestro país, y ella es una de las más interesadas en que se haga algo por el desquiciamiento en el control de ese mal nacional y regional. Pero usted, Cynthia, con mi saludo y el de mis invitados, saludo singular, saludo respetuoso, usted fue seguramente muy bien recibida por el presidente de la República, porque es de gesto caballeroso, de actitud amigable, en fin, es buena gente, el señor Moreno, el licenciado Moreno, presidente de la República. Y pienso que deben haber tratado, pues, precisamente, ¿y cómo le va? ¿Cómo está hacia dónde apuntan sus baterías, presidente? Algo de eso debe haber ocurrido, y ojalá nos pueda confiar de lo que estamos hablando, alguna cosa donde por lo menos mis invitados están acertados. La última partecita fue escuchada por usted en la ciudad de Guayaquil a través de el Fonepash, pero de lo contrario le hace un breve resumen cualquiera de mis invitados, o el periodista. Cynthia Viteri, en Cadena Democracia, nos relata cómo encontró al presidente Moreno. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Gonzalo, a todos los invitados en la mesa. Un abrazo fraterno y a todos los que nos están escuchando. Lo primero que debo destacar es el ambiente de paz. Eso es algo que se notó y se sintió. Un ambiente de paz, de cordialidad, de tranquilidad. Lo que conversamos... ¿Se le nota sosegado el presidente?
muy tranquilo, Ya. muy tranquilo. La cita era de media hora, se extendió casi una hora. Mire usted. Tocamos los temas muy vinculados con la sociedad en este momento, con el hombre, con la mujer, con los hijos, con los jóvenes que desean entrar a la universidad, los casos de femicidio, etcétera. Y para poder tener relación con lo que acabo de escuchar, ni siquiera es necesario tener conversaciones con el bloque social cristiano cuando el presidente de la República, o Creo, o Pachacute, o la Izquierda Democrática envíen un proyecto adecuado para la gente a la Asamblea Nacional, porque van a contar con nuestros votos sin ni siquiera pedirlos. Y peor, sin pedir nada a cambio. Ahí el presidente Moreno lo tiene claro, le dijimos textualmente que los proyectos beneficiosos para el Ecuador contarán con los votos de nuestro bloque, y asimismo, si viene de él un proyecto que perjudica a la nación, tendrá nuestro rechazo total dentro de la Asamblea Nacional. Y de ahí, pues, la vinculación con los temas que se está hablando, yo creo que la correlación de fuerzas para romper ciertos temas que perjudicaron a la nación en el periodo pasado dentro de la Asamblea Nacional, no le podría ser tan difícil al presidente Moreno si cuenta, por ejemplo, le pongo un tema, la lucha contra las drogas, que fue lo que hablamos. Yo le entregué en las manos el proyecto de nuestro bloque, presentado o auspiciado por el doctor Vicente Tayano. Le entregué en las manos ese proyecto que elimina la tabla del consumo de drogas. Puede haber en su bloque gente que no quiera aquello, pero también hay gente que sí quiere aquello. Esos votos más los votos de la oposición podrían lograr una aprobación de una ley que vaya en camino de rescatar, rehabilitar a cada uno de los niños y adolescentes y jóvenes que en este momento se han convertido en la generación zombie del país. El problema, Gonzalo, parece no sentirse, es una guerra silenciosa, una guerra civil silenciosa, donde van cayendo víctimas inocentes paso a paso todos los días. Solo el Hospital de Neurociencias aquí en Guayaquil, según un reporte de prensa, recibe entre 3 y 5 casos diarios de niños, jóvenes, adolescentes intoxicados con drogas, para que podamos ver la magnitud de este tema. Le entregamos esto y le dije al presidente, porque la primera pregunta, Gonzalo, es ¿y la plata de dónde sale? Cuando un país está en la situación económica que está. Le dije que vendiendo los bienes incautados al narcotráfico, puede con ese dinero, que son millones de dólares, poder establecer los centros de rehabilitación en el país, partiendo de un censo nacional para saber cuántos son, dónde están, quiénes son, y poder emprender en su rehabilitación y sobre todo en la prevención. Sí, pero el mayor gasto se debe hacer tal vez en educación a los jóvenes. Prevención, exactamente. Y allí una macrocampaña, no publicitaria, pues no, sino de concienciación, debe ser su cometido principal, me imagino, no suyo, sino de el Estado, ¿no? Del Estado, Gonzalo. Mire, yo no gané las elecciones pasadas, muy cierto, pero la gente a lo largo y ancho del país se ganó mi corazón, eso también es muy cierto. Las promesas que yo hice públicas en campaña no eran promesas electorales, eran compromisos personales, y estos compromisos se fueron cumpliendo apenas el bloque del Partido Social Cristiano se posesionó en la Asamblea Nacional. Ya presentamos el proyecto y de eso también hablé con el presidente Moreno, para que le devuelvan las utilidades a los trabajadores que les fueron ilegítimamente mermadas. También que los chicos puedan escoger su carrera libremente en la universidad, sin las trabas de un examen que es excluyente y discriminatorio, sobre todo para los sectores más pobres del país. Y el otro tema que toqué, Gonzalo, que sigue yendo en ebullición si juntas todos estos temas dentro de la sociedad, es el femicidio. Y una posibilidad cierta de que los casos sean tratados de manera inmediata para que puedan salvar vidas. ¿Cómo? En este momento es el juez penal común quien trata casos de violencia psicológica, lesiones que vayan más allá de 3 días y femicidio.
El juez penal, en medio de un caso de narcotráfico, de un caso de robo, de un caso de corrupción, de asesinato, de secuestro, de violación, ¿cuánto crees que le puede importar el hecho de que una mujer denuncie que está siendo maltratada psicológicamente, recibiendo insultos a diario? Nada o muy poco, y no porque el juez no sea bueno, sino porque está atiborrado de casos dentro de su despacho. Le plantea al presidente tener jueces exclusivos de familia con un cuerpo de seguridad pública, que es lo que yo concibo, también dedicado solo a la violencia intrafamiliar, que no traten otro caso sino esos, en una campaña que incluiría centros de acogida de las madres y los niños cuando tienen estos problemas de violencia en casa. ¿Qué modelo republicano, y yo me vuelvo a la política, qué modelo republicano, qué modelo democrático, qué modelo político intenta el señor presidente Moreno dejar establecido para derrotar ese cacicazgo abusivo que ha predominado durante 10 años? Y obviamente Alianza País está bloqueando todo tipo de resoluciones que amiguen a todos los líderes políticos en un diálogo eminentemente presidencialista, pero presidencialista como la democracia y Dios manda, no un cacicazgo, no un gobierno de fuerza, un gobierno como el que hemos tenido, y ese negocio no le interesa a la mayor parte de los integrantes populares de Alianza País. No creo que de esta manera directa hayan topado el tema, pero usted es una mujer muy, muy inteligente. ¿Qué nota, cómo le dejaría al Ecuador el presidente Moreno en estos términos? Democráticos. Democráticos, mire, Gonzalo, esto recién inicia. El presidente Moreno ha mostrado ante el país entero una predisposición a escuchar y una predisposición al diálogo y alejarse de los síntomas que caracterizaron los 10 años anteriores, de revanchas, de odio, de venganza, de persecución, de utilización de la justicia inclusive para vengarse de quienes ellos consideraban opositores. Eso lo ha dicho. Yo en política, con todo respeto que se merece todo el mundo, he aprendido algo. Ver para creer, contraria a la religión, contraria a la que manda las leyes espirituales. En política sí hay que ver para creer. Y yo aspiro de todo corazón que el presidente Moreno le haga honor a su palabra y a todas las acciones que está tomando desde ahora. ¿Cómo lo vi? Absolutamente tranquilo. ¿Cómo lo sentí? En paz. Lo sentí con ganas de trabajar por el país, lo sentí con apertura a todo el mundo y sin afán de persecución. Eso es lo que sentí ese día. De ahí falta mucha agua que correr bajo el puente. Ojalá y que todo esto se pueda hacer realidad. Los ecuatorianos quieren hechos y yo soy parte de los ecuatorianos. Un abrazo, Cintia. Muchas gracias, doctora, por haber recibido estas interrogantes de la gente quiteña, de la gente ecuatoriana, que la recuerda mucho a usted. Muchísimas gracias y te mando un gran abrazo a los que están ahí presentes y también a quienes nos escucharon esta mañana. Señor doctor Julio Echeverría, ¿en qué quedamos? ¿Cuál debe ser este momento la actitud perseverante del señor presidente Moreno, con todas estas lecturas alentadoras que estamos formulando desde esta emisora? Gonzalo, yo creo que el panorama político en el Ecuador es un panorama muy interesante en este momento porque hay una apertura y lo que el presidente Moreno está señalando es justamente que esa apertura puede ser una señal de que es factible, que es posible en el Ecuador construir la política no sobre la base del método del antagonismo y de la exclusión y del sectarismo y de la persecución a quienes opinan de manera diferente. Sí, ya habló el señor vicepresidente de la ley de comunicación. Sino que es factible construir la política sobre la deliberación, sobre el diálogo, sobre la puesta en juego de posturas diferentes. La diferencia y las diferencias en política, si es que están adecuadamente conducidas en un mecanismo de discusión, etcétera, puede ser el mejor mecanismo para construir
alternativas, puede ser el mejor mecanismo para salir de la condición actual en la cual se encuentra el país, que es una condición extremadamente grave, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la ética en el manejo de la cosa pública. Entonces creo que lo que se pone en juego es el liderazgo de un hombre de Estado, ¿sí? Que en este momento, en esta transición, está mirando no por el interés específico de un partido, de un grupo de poder, sino que está pensando en el país y que está pensando en la necesidad de convocar a todas las fuerzas, especialmente las fuerzas que fueron perseguidas en el régimen anterior, en el régimen de Correa, convocarlas para discutir y construir una agenda conjunta. Habrá que ver si es que esa metodología tiene éxito. No nos olvidemos que tanto el presidente Moreno como el presidente Glass, este binomio, fue un binomio puesto por el presidente Correa. Esto es, el presidente Correa predefinió en alguna medida o quiso predefinir cuál debería ser el desarrollo del nuevo régimen, el desarrollo del nuevo gobierno. Y creo que eso no se está cumpliendo. Yo creo que ahí hay una ruptura extremadamente interesante, extremadamente importante. Por supuesto que es una ruptura que está condicionada por el mismo proceso político. El mismo proceso político está necesitando de apertura, y esa apertura en este momento está intentando liderarla el presidente Moreno. Doctor Moncayo, pero siempre va a ser acusado de traidor el presidente Moreno por estas huestes correístas y por el expresidente, naturalmente. Pero él no le va a tomar esto muy en serio. Él está comprometido con un proyecto histórico, ahí sí histórico. ¿Usted ve que le va a resultar fácil o le va a resultar complejo? Bueno, a mí me parece que ese tema de la deslealtad o de la traición es básicamente en función del personalismo de Rafael Correa. Rafael Correa no es un líder, no ha sido un líder ideológico. Rafael Correa básicamente ha sido un líder pragmático. Él jugó con las circunstancias y jugó también con las ideas y jugó también con los grupos. Ahí se incluye el caso de Alberto Acosta, de Gustavo Larrea, de una serie de personajes. ¿Él sí les traicionó a esos sectores? Yo desearía destacar, Gonzalo, que Rafael Correa fue fundamentalmente pragmático. Incluso su mirada hacia Venezuela y hacia Hugo Chávez respondía a una cuestión utilitaria, pragmática. Él quería de esa manera, ¿no es cierto? Entrar a la Liga de los Ebos. No, él quería obtener alianzas y pactos económicos en torno a la cuestión petrolera, etcétera, y también obtener réditos políticos, porque en el momento en que él ingresa a ese sector, entonces se siente aliviado de tener que seguir tratando con la izquierda local, con la izquierda nacional, porque el contacto con Hugo Chávez, con Evo Morales, con Daniel Ortega, ¿no?, le catapultaban como una figura de izquierda. Entonces, este izquierdismo de Correa responde más bien a un cálculo pragmático, utilitario, ¿no es cierto? Entonces, la deslealtad, ¿a qué? Pues, ¿a qué proyecto histórico encarna Rafael Correa? Si a lo largo de los 10 años él no pudo realizar lo que prometió, por ejemplo, el cambio de la matriz productiva, ¿verdad? Él no pudo, digamos, sentar las bases de una justicia social sustentable, sino que él se basó en los recursos del petróleo, aplicó, digamos, medidas clientelares para lograr el respaldo de esa población marginada, etcétera, todo en función de una imagen que la fue construyendo. Es decir, la racionalidad de Correa es una racionalidad retórica,
basada en la imagen, en la publicidad, en la propaganda. Entonces, ¿de qué deslealtad se le puede acusar a Lenín Moreno que, como dice muy bien Gonzalo, él sí estaría tratando de constituirse en jefe del Estado, no en jefe de un partido político? Porque Rafael Correa confundió lo que era el Estado y lo que era el partido. Incluso en las elecciones últimas, él fungió como líder de la campaña electoral que patrocinaba el binomio Moreno-Glass. Entonces, él nunca fue presidente de los ecuatorianos. Lenín Moreno aspira al parecer constituirse en presidente de los ecuatorianos. Y ser presidente de los ecuatorianos no es solamente ser presidente de Alianza País, es ser presidente de los socialcristianos, es ser presidente de Creo, es ser presidente de Izquierda Democrática, es presidente de todos aquellos sectores que tienen derecho a participar en el juego político y en el juego democrático, porque es así como se va fraguando esa decisión colectiva de hacia dónde queremos seguir. ¿Qué simboliza el hecho de que los militantes populares de Alianza País, los tradicionales, llamémosles la línea correísta, últimas horas se han dedicado exclusivamente a decir que el presidente de la República, el presidente Moreno, el presidente que está en ejercicio, se debe a las directrices del partido? Y cuando hablan de Correa, que terminó su etapa y etcétera, ellos reclaman por la presidencia histórica, por el liderazgo, digamos, histórico, quiero decir con eso, bastantísimo. Entonces, lo que diga ese líder, tiene que el resto... ¿Por qué se han enseñado a esa especie de, bien digo, de cacicazgo infinito, ¿no? Es una suerte de adhesión religiosa, ¿no? Sí, sí, y la adhesión tiene algo de religiosa eso. no tiene un sustento racional, ¿no? Entonces, esa adhesión al profeta es una adhesión, ¿no es cierto?, irracional. Entonces, en esta perspectiva, se vuelve necesario recuperar la posibilidad de, como decía muy bien Julio Echeverría, de recuperar un espacio de deliberación. El espacio de deliberación es indispensable para la construcción de la democracia. Sin deliberación no puede haber la posibilidad de esa construcción, sino de la imposición de la voluntad omnímoda del profeta. ¿Y ahora el caudillo qué hará? Natalia Sierra. Bueno, va, yo creo a seguir dando pelea, ¿no? Es difícil que acepte de un día para el otro que ya es un ciudadano más. Ayer me llegó una noticia de que van a formar un grupo, un tanque de pensamiento para recuperar el pensamiento de Rafael Correa, es decir, y posicionarle en conferencias internacionales. O sea, él va a querer disputar, ¿no? El poder dentro del movimiento y también en la sociedad, pero yo creo que, digamos, no ha actuado bien si es que ese es el objetivo que tiene, ¿no? Porque realmente lo que se ha visto se le ha visto al expresidente es como descompuesto, ¿no? Descompuesto, y me parece que no fue las mejores reacciones políticas que pudo tener. O sea, va a seguir peleando y va a tener apoyos, más que nada en las bases, creo, en ciertas bases de Alianza País, por lo que acaba de decir Patricio, ¿no? Porque el problema de estos 10 años es que con la forma de gobierno... ¿Y esas bases van a molestar el ejercicio de Moreno? De hecho, yo estoy viendo a veces en las redes que dicen que ya están dispuestos hasta votarle. Dicen, bueno, son cosas que la gente habla, porque de hecho me parece que según unas encuestas hay un 70% de la población que apoya esta nueva forma de ejercicio del poder del nuevo presidente, ¿no? Pero lo que sí se va a tener que desmontar no solo al interior del Estado, sino en general, porque yo digo, en estos 10 años la sociedad se redujo a Alianza País se redujo al Estado y el Estado a Rafael Correa. O sea, es como
Al final, Rafael Correa era todo. Ese es, digamos, lo propio de estas formas caudillistas, ¿no? Y yo creo que eso hay que desmontar no solo al interior de Alianza País, sino en la conciencia de toda la sociedad, ¿no? Y ahora que el presidente ha abierto estos espacios, yo creo que es el momento en que la sociedad comience a rearticularse, a reorganizarse, ¿no? Es decir, a recuperar aquello que perdió durante estos 10 años por la asfixia a la que fue sometida por esta manera tan invasiva de ejercicio del poder político que tuvo el correísmo, ¿no? Entonces yo digo, más allá de lo que quiera el presidente, de la voluntad que tiene el presidente, la sociedad tiene que rearticularse, tiene que reorganizarse, tiene que volver a asumir en sus organizaciones autónomas, ¿no? El poder y la capacidad de pensar conjuntamente el destino, más en un momento en que la crisis económica que está como ahorita puesta a un lado por los debates políticos, está ahí, está como un intocada. Fantasma, ¿no? Fantasma, entonces, intocada hasta este momento. Me parece que es un buen momento para que volvamos a reencontrarnos en un diálogo amplio, yo digo, de la sociedad, siempre yo pongo el énfasis en la sociedad. ¿El bloqueo no resultará, en todo caso, Julio? Bueno, es muy importante lo que dice Natalia, es la sociedad civil este rato la que debe recuperar. ¿A quién concebimos como sociedad civil a esta altura de la debe recuperar historia su protagonismo? Bueno, el conjunto de organizaciones sociales, el conjunto de movimientos sociales que en estos últimos 10 años han sido perseguidos implacablemente por un modelo político, por un régimen, como fue el régimen del correísmo. Entonces, creo que es muy importante ese protagonismo, pero es muy importante también la capacidad que los actores políticos, especialmente los actores políticos de oposición, puedan demostrar en este momento para presentar alternativas viables al enfrentamiento de la crisis económica y al enfrentamiento de la crisis política. Creo que es muy factible que las contradicciones internas en Alianza País permitan pensar en un nuevo equilibrio de fuerzas en la misma Asamblea Nacional que permita abrir el cauce de las reformas que actualmente necesita el país. Reformas fundamentales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la institucionalidad del llamado quinto poder, que es seguramente la piedra de toque de todo el sistema de corrupción y de impunidad que ha prevalecido en estos últimos 10 años. Claro que sí. Entonces creo que es muy necesario que la ciudadanía se exprese, se movilice, recupere su protagonismo, pero por otro lado es muy necesario que los actores políticos estén a la altura de la necesidad de definir una agenda de transformaciones y de reformas que es extremadamente importante en este momento. Me gusta la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que el invierno anterior fue uno de los más fuertes registrados en los últimos años, dejando